Llegamos al capítulo número 3 de diferencias y el día de hoy les traigo, creo yo, las que más impacto tienen en algunos personajes, ya que créanme que varios de esos personajes, sus objetivos o incluso sus arcos son presentados de manera diferente en el anime a como debutó realmente en el manga. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! A ver, empecemos fuerte. En el arco del reino de los duelistas descubriremos el lado oscuro de Bakura, que mediante un Yami no Game enfrentaría a Yugi utilizando a sus amigos como cartas. Pero esto en el manga no es así, ya que si bien este arco, este pequeño duelo que se tiene sí es realmente canónico, existen diversas diferencias y bastante claras, ya que en el manga, como digo, es un arco y es el arco del rival milenario, cuando Yugi y sus amigos conocen a Bakura y en vez de tener un duelo es en sí un juego de calabozos y dragones. Para ese entonces Yugi ya sabía la existencia de Atem y además se presentó de una forma bastante temprana Zork, que tiempo después sería una carta física, y obviamente tiempo después, cuando supiéramos en el arco de las memorias del faraón, Zork tendría un diseño totalmente diferente al que se nos presentó en ese momento. Si bien hay que darle bastante mérito al anime por tratar de hacer que este arco funcionara en el arco del reino de los duelistas, además de tratar de adaptar todo el manga, la verdad es que sí se nota la falta de detalles y trabajo con los personajes que realizó Takahashi en este arco. Pero la verdad es que si bien este arco sí es de los puntos más bajos en lo que viene haciendo en la serie original en el manga de Yu-Gi-Oh!, aún así es un arco muy interesante, muy bueno, y en algunos aspectos sí tiene sus falencias, pero la verdad siento yo que si bien el anime quiso darle esa pequeña distinción, me quedo yo con lo que viene siendo la versión del manga que presentó Takahashi. Misma situación en esta ocasión, y lo mismo pasa con lo que voy diciendo con Shady. Yugi y Shady se conocen en el arco del reino de los duelistas prácticamente después de que finaliza lo que viene siendo el duelo contra Pegasus, ya que como que están buscando a Bakura, no lo encuentran, entonces ahí sale Shady y se encuentra con Yugi. En el manga esto es un arco, en sí esto es un arco. Pero eso sí, el anime quitó varias cosas y juegos que ocurren en este arco, porque la verdad, hay que ser totalmente sincero, este arco en el manga es demasiado rancio y raro. Se entiende perfectamente el por qué quitaron varias cosas, además quitaron el contexto del arco, que ahí sí estoy totalmente en contra, porque literalmente fue una prueba de fuego para los personajes y su confianza entre ellos. Así que así es, amigos, el arco de Shady, si bien es bastante surrealista, tiene bastantes puntos a destacar porque le da muy buen contexto y evolución a la confianza que tenían los amigos de Yugi entre ellos, y así poder fortalecer, como digo, esa misma confianza. Con lo cual aquí sí estoy totalmente en contra de lo que hizo el anime, porque aquí en el manga la verdad ese trabajo se hizo perfectamente bien. Aunque siendo sincero, considerando lo que pasa en ese arco, entiendo perfectamente por qué el anime quitó varias cosas. Siguiente punto, el primer capítulo de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters es para mí un capítulo excelente y muy bien hecho, bien armado, y que da pie al comienzo de esta historia. Pese a que tiene un pequeño hueco argumental, pero se puede justificar y explicar bastante bien, así que no hay tema para poder rellenar muy bien ese hueco. Bueno, ¿qué capítulo adapta este episodio 1 de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters del manga? Bueno, no adapta tal cual un capítulo, adapta creo que 3 o 4 capítulos del manga, pero armados de diferente forma. Es decir, adapta el capítulo número 9 del manga, que fue cuando debutó Kaiba, y los capítulos del duelo final del arco Destiny entre Kaiba y Yugi, además lo que viene siendo el inicio de este arco cuando Kaiba derrota al abuelito de Yugi. Por si quieren saber cómo fue que el abuelito de Yugi perdió contra Kaiba, pues en sí lean este arco, porque ahí sí se ve ese duelo y sí tiene ese contexto. Básicamente el capítulo 1 de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters es una combinación de varios capítulos de Yu-Gi-Oh! Pero fue trabajado de manera tan excelente que el capítulo 1 de Duel Monsters se siente como realmente es el capítulo 1, tal cual. Eso sí, te quitan bastante contexto con la parte de cómo es que Yugi armó el rompecabezas del milenio, que eso te lo compensan un poquito más con los flashbacks en los demás capítulos. También le compensan cómo conoció Yugi a Joy, Tristán, a Thea, etc. Te quitan todo ese contexto para en sí centrarse en lo que es el apartado importante de Yu-Gi-Oh!, que vienen siendo los duelos, ya que aquí entramos ya directamente al arco del reino de los duelistas. Entonces se entiende perfectamente el por qué decidieron hacer una combinación muy buena de los capítulos Yu-Gi-Oh! Para el capítulo 1 de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, y luego centrarse totalmente en lo que viene siendo el arco del reino de los duelistas, pero metiendo lo que viene siendo los arcos que ocurrieron en el manga y que obviamente no iban a adaptar del todo
parecidos a como ocurrió en el manga, sino meterlos en el reino de los duelistas y así aprovecharlos. Considero yo que fue una muy buena idea a mi punto de vista. Probablemente, como digo, quitaron detalles en los demás capítulos, y en esta ocasión el primer capítulo de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters se me hace una joya de capítulo porque logra hacer que se sienta bastante orgánico y muy bien trabajado y dirigido este capítulo 1. Y el último punto del día, el arco de duelos de dados de monstruo o el arco de Duke. Bueno, en el anime Duke le reclama a Yugi que hizo trampa a Pegasus. Bueno, esto es... no es que Yugi haga trampa, así funcionan los duelos en el anime. Pero bueno, él está reclamando porque Pegasus desapareció. Y pues obviamente el apartado de duelos de dados de monstruo quedó algo inconcluso y quiere venganza por ello. Así que obviamente Duke primero se garcha a Joy para lo que vendría siendo este duelo de dados de monstruo. Luego forza a Yugi para que tengan el duelo, etc. Y obviamente al final Yugi gana. Así se nos es presentado en el anime. Bueno, además de lo que viene siendo este apartado y lo que viene siendo qué pasa en el manga, primero, aquí el enfrentamiento entre Yugi y Duke no lo hace Yami Yugi, sino el propio Yugi. Además, el duelo contra el bandido Kid es un relleno del anime porque los acontecimientos que pasan en ese duelo son parte del arco con Duke. Dicho esto, en el manga las verdaderas motivaciones de Duke Devlin vienen de su padre, ya que este enfrentó al abuelito de Yugi por la propiedad del rompecabezas del milenio en un Yami no Game, el cual perdió. Con esto envejeció como unos 50 años más o menos, y a raíz de eso busca venganza usando a Duke, quien lo educó para poder quitarle todo, absolutamente todo, a Yugi. Yugi enfrenta a Duke para poder salvar lo que hizo también su rompecabezas del milenio, porque también se estaban disputando el rompecabezas en lo que hizo en este juego que estaban teniendo, y ya que si este Yugi no lo hacía, este se iba a quemar, justamente como lo que pasa en el duelo contra el bandido Kid en el anime, pero obviamente en el manga aquí esto ocurre en el arco de Duke. Luego Joy es quien salva a Yugi, no son Tristan ni Joy, solamente es Joy quien salva a Yugi de que está quemando la casa de Duke donde están llevando este duelo, y pues obviamente Yugi logra salvar el rompecabezas del milenio. Así que pues existe una gran pero gran diferencia en este arco con Duke, ya que es sumamente importante lo que se nos presenta en el manga, ya que quitó bastantes aspectos importantes al personaje de Duke y también lo que son aspectos importantes al abuelito de Yugi, porque aquí lo que van haciendo los acontecimientos de este arco de Duke son bastante interesantes porque influye a la vuelta de Yugi y cómo este obtuvo el rompecabezas del milenio. Y ya como pequeño dato adicional, el padre de Duke lo vemos animado en la película Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension, siendo este el payasito que está por aquí que despide a Joy de su trabajo. En conclusión, pues así es, amigos, muchos arcos fueron cambiados en el anime, unos para bien y otros para mal, ya que omitieron detalles en personajes, y es el porqué de los primeros arcos Yu-Gi-Oh! Antes de Battle City se sienten un trabajo mucho más completo con los personajes, ya que literal Takahashi los trabajó mucho antes, y para los siguientes arcos lo que fue haciendo fue poner a prueba los personajes y que estos crecieran mucho más. Mis felicitaciones a Gallop, que hizo un trabajo tratando de adaptar todo el manga lo mejor posible, y que sí omitió muchos detalles importantes, pero hizo lo mejor que pudo, aunque eso sí, no le perdono algunos aspectos como lo que venía haciendo el arco de Shady, porque eso puso a prueba la amistad entre Yugi y sus amigos, también la amistad que existía tanto con Joy, con Tia, con Tristan, etc. Ya que estos puntos fueron bastante importantes para desarrollar los personajes y su amistad. También lo que pasó con la abuelita de Yugi se me hace un datazo increíble que no lo hayan puesto en el anime, o bueno, quizás sí lo mencionaron, pero no recuerdo bien si pasó. Y lo que mencionó, el manga presenta muy bien el conflicto entre Duke y Yugi, todo lo que forjó este principal problema, y pues bueno, que omitieran esos aspectos a mi punto de vista no fue lo mejor, pero bueno, se agradece lo que hizo Gallop con esta adaptación. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que asistan al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Y también un saludo a Freddy y a GameMaker por ser miembros del canal, y si tú gustas apoyar un poco más al canal, considera volverte miembro. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Los estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.